Retiró la armadura y las vestiduras de su padre, Rostam, y limpió la sangre de su cuerpo y de su barba con cuidado. La compañía quemó ámbar gris y azafrán y con este selló sus heridas. Faromars vertió agua de rosas sobre la frente de su padre y frotó su cuerpo con alcanfor. A continuación lo envolvieron en brocados y lo asperjaron con agua de rosas, almizcle y vino. Prepararon un magnífico ataúd de teca con incrustaciones de marfil y clavos de oro. Las juntas se sellaron con bitumen mezclado con almizcle y ámbar gris. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy le damos la bienvenida a una serie de plantas que tenía yo en la recámara desde hace años y que son menos conocidas de lo que deberían, al menos en mi opinión. Y aunque su relación con la muerte puede hilvanarse de distintos modos, y escucharás unos cuantos a continuación, el motivo principal de haberlas invitado a participar en esta temporada es porque ilustran un tipo de relación muy concreta, que es además recurrente hasta decir basta. De hecho, ya ha salido mencionada en multitud de ocasiones en este podcast, en episodios como el que dedicamos a las canelas, las pimientas, el coco, la almáciga o los copales, por mencionar unos cuantos, así a bote pronto. ¿Qué relación es esta, me preguntas? Muy fácil, el aroma. El uso de plantas aromáticas en ritos funerarios es, si no universal, sí muy frecuente a lo largo y ancho del planeta. Y por eso necesitábamos a una digna representante de esta práctica etnobotánica en esta temporada. Bueno, o dignas representantes, pero esto te lo cuento en breve. Por eso, sin más dilación, demos la bienvenida a los, sí, plural, los alcanforeros. De todas las muertes que un alcanforero puede procurar, quizás la más inesperada sea la decapitación. No directamente, claro está. Si así fuese, sería digno de verse. Pero en el Japón de finales del siglo XVII, estos majestuosos árboles fueron, en última instancia, el motivo tras la ejecución, por decapitación, de varias personas que se vieron enredadas en el comercio ilegal de alcanfor. Así lo relata el médico y naturalista Engelbert Kaempfer, quien pasó 2 años afincado en Deshima, hoy Dejima, una isla artificial en la bahía de Nagasaki, donde las autoridades japonesas del momento confinaron a los únicos europeos con quienes consentían entablar tratos comerciales, que eran los holandeses y su compañía de las Indias Orientales. Los detalles son los que siguen. El 21 de octubre de 1691, 3 japoneses fueron detenidos por la compra-venta ilegal de alcanfor. 2 de ellos fueron condenados a muerte, sentencia que se ejecutó el 10 de diciembre. El europeo implicado en el caso no fue ajusticiado, no podían, hubiese sido un problema diplomático gordo, pero sí se le ordenó abandonar el país y presentarse a las autoridades en Batavia, hoy Java, para ser juzgado por sus acciones. Que lo hiciese o no, esto ya es un poco misterio. Kaempfer no dice qué pasó con el alcanfor responsable de todo el revuelo, pero imagino que fue requisado. No se trata de un caso raro o aislado. Al cabo de unas semanas, el 28 de diciembre, se condenó a muerte y se ejecutó a otras 28 personas por contrabando, de las que 13 fueron crucificadas. A todas luces, ser contrabandista en el Japón de la época Edo era muy arriesgado. Con que cabe suponer que era también lucrativo. Raro es que pongas tu vida en peligro por 4 perras mal contadas. Y entre los bienes que circulaban por estos canales ilícitos, cuyo descubrimiento significaba la muerte, estaba el alcanfor. Esta sustancia, de color blanco y olor penetrante y muy característico, se obtenía en aquel momento a partir de la destilación de la madera de los alcanforeros locales, o kusunoki, que la botánica hoy conoce bajo el nombre de Camphora officinarum. Antes era Cinnamomum camphora, pero la taxonomía nunca descansa, ya lo sabes. De hecho, las primeras descripciones sistemáticas de esta especie para la ciencia occidental, ojo, provienen de Japón, donde los holandeses tuvieron oportunidad de ver numerosos ejemplares, algunos de ellos realmente majestuosos, si nos atenemos a sus observaciones.
Este alcanforero es un árbol perennifolio de lustrosas hojas que puede superar los 20 metros de altura. Tengo una referencia a un ejemplar taiwanés de 51 metros de altura, pero lo más frecuente es que no sean tan altos. No le gustan ni las bajas temperaturas ni la escasez de agua, con que suele crecer mejor en zonas templadas y subtropicales. Y aunque lo hemos cultivado, y mucho, a lo largo y ancho del globo, puedes tropezártelo creciendo espontáneamente en Japón, en Corea y Taiwán, y el sur de China también suele incluirse en sus dominios. Uno de sus rasgos más característicos es el olor alcanforado que desprende prácticamente toda la planta, desde sus hojas hasta su madera. Y la sustancia responsable, pues es el alcanfor, que es un compuesto sólido, para fans de la química es un terpenoide, incoloro o blanquecino, algo ceroso al tacto y con un olor muy penetrante y tan característico que de hecho se habla de olor alcanforado también para describir otras plantas que tienen un aroma parecido. Porque sí, allá donde otros compuestos son poco frecuentes en el reino vegetal y característicos de solo unas pocas plantas o especies, este no es el caso del alcanfor. De hecho, es probable, muy probable, que vivas en proximidad de alguna planta que sabe cómo sintetizar alcanfor, aunque sea en pequeña cantidad. Hay distintas labiadas, por ejemplo, como el romero, varias lavandas, como por ejemplo el cantueso, la salvia común o algunas albahacas que contienen alcanfor. También hay especies de artemisa que lo producen en cantidad. Sin embargo, esta sustancia, a lo largo de la historia, solo se ha extraído con éxito, o sea, de forma rentable, a partir de un puñado de especies y la que más veces encontrarás mencionada hoy en día es justamente Camphora officinarum. Sin embargo, la obtención de alcanfor puro a partir de este árbol no fue un proceso inmediato, ni siquiera en los lugares donde crece espontáneamente. No se remonta a la prehistoria, a la noche de los tiempos. No. A Japón, por ejemplo, la destilación del alcanfor es una invención que llegó desde fuera. He leído fuentes que afirman que esto pasó a principios del siglo XVII y otras que fue a finales del XVI, en 1598. Todos parecen coincidir, eso sí, en que se convirtió en una actividad económica relevante en el sur, sobre todo en el dominio de Satsuma, para más señas, convirtiéndose en uno de los productos de exportación más importantes de Japón en aquel momento. De ahí que, claro, se castigase muy severamente su contrabando. Por lo que sabemos, el alcanfor japonés se exportaba a Europa, vía los holandeses, justamente, pero también a China, algo que es un poco curioso si lo piensas, dado que allí tenían y tienen alcanforeros y sabían perfectamente, además, cómo destilar trozos de madera para conseguir aislar esta sustancia, al menos desde el siglo XIII. Marco Polo lo menciona en su obra, por ejemplo, y tal vez desde antes del siglo IX. Más aún te diré, lo más probable es que el procedimiento que se importó a Japón fuese originario de China. Y era China quien tenía en aquellos años el control sobre una de las regiones más ricas en alcanforeros del mundo, Taiwán. Desde su anexión al Imperio Chino en 1683, el gobierno había establecido un monopolio sobre todos los productos salidos de los bosques taiwaneses, como por ejemplo el alcanfor. Esto no era del gusto de la población local. De hecho, hubo muchos conflictos entre China y los taiwaneses locales, pero tampoco les molaba mucho a las potencias extranjeras que iban a tocar las narices en puertos ajenos, como el caso de los británicos o los americanos, en este caso concreto al menos. De hecho, el alcanfor fue protagonista a mediados del siglo XIX de un conflicto armado entre China y Gran Bretaña, conocido precisamente como la Guerra del Alcanfor, que es la hermana pequeña, sí, pequeñita, e ignorada de las guerras del opio que tuvieron lugar unas décadas antes. Unos años más tarde, en 1895, Japón ocupó Taiwán y estableció un nuevo monopolio sobre el alcanfor local, claro que sí, que duró más de 30 años, dicho sea de paso, y que defendieron los japoneses con uñas y dientes. Y desde el cómodo y aparentemente poco alcanforado siglo XXI, te estarás preguntando, pero ¿para qué rayos tanto alcanfor? ¿Por qué era una mercancía tan apreciada como para que gobiernos se pegasen por ella? En el caso del alcanfor japonés, y claro, sus compañeros chinos y taiwaneses, todos salidos de la misma fuente botánica, Camphora officinarum, la primera respuesta que nos proporciona la historia es la medicina.
En la tradición medicinal china, este alcanfor concreto, se recomendaba para combatir problemas respiratorios, reumatismo o dolor de dientes, además de como antiséptico. Hoy en día se aconseja el uso de ungüentos o lociones alcanforadas para aliviar la hinchazón, pues tendría poder analgésico, además de cierto efecto frío. Y esto no me sorprende nada, teniendo en cuenta que la fórmula química del alcanfor está bastante cerca de la del mentol, que es esa molécula que en contacto con la piel tiene precisamente ese efecto frío, igual que los chicles que contienen mentol, por ejemplo. Esto probablemente tenga algo que ver con que el alcanfor acostumbrase a clasificarse, mira tú, como sustancia fría en distintas culturas, desde la India hasta Europa. Y si nos fijamos en Europa, precisamente, el alcanfor se codeaba desde hacía siglos con las sustancias aromáticas útiles para protegerse de las enfermedades, sobre todo de aquellas ligadas, según las ideas de la época, a los malos olores, las pestes, ea. En un tratado compuesto en el siglo XIV, el Tractatus de Pestilencia, el autor, Joan Jacme, recomendaba el uso de sándalo y alcanfor en las pomas de olor, que eran esos recipientes esféricos que rellenabas con sustancias aromáticas y que la gente más pudiente llevaba encima como medida profiláctica contra, por ejemplo, la peste. Y cuando se inventan esas máscaras picudas tan conocidas que se convierten en señal de identidad de los doctores que trataban enfermos de peste, uno de los aromáticos que, según se dice, se metían dentro de ese pico de la máscara para proteger al galeno en cuestión era alcanfor. Durante el siglo XIX ya no creíamos en la efectividad de las sustancias aromáticas para protegernos de la peste bubónica, pero el alcanfor se vio nuevamente catapultado a la fama médica como remedio para el cólera. Esta enfermedad, que todavía hoy causa muchos problemas en lugares sin acceso a fuentes de agua potable no contaminada, protagonizó una serie de pandemias a partir del siglo XIX. Y la segunda, que viajó desde la India hasta China, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Norteamérica y el Caribe, de ahí que la llamemos pandemia realmente, se cobró muchísimas vidas entre 1826 y 1837. Y un doctor alemán se inventó una fórmula que contenía alcanfor para tratar la enfermedad, por sus supuestas propiedades curativas y profilácticas, que yo no he visto confirmadas en ningún sitio, pero que en aquel momento entiendo que uno se agarrase a un clavo ardiendo, dada la virulencia de aquel brote de cólera, porque 3 días nada más podían pasar entre los primeros síntomas hasta que te morías deshidratado, o sea, mal fatal. Teniendo en cuenta que el siglo XIX estuvo plagado, y nunca mejor dicho, de brotes pandémicos de cólera, entiendo que la demanda internacional de alcanfor estuviese a la orden del día. Hoy en día sabemos que el alcanfor tiene efectos antimicrobianos, así como analgésicos y antiirritantes científicamente demostrados. Pero, atención, ojito, que por encima de determinadas dosis el alcanfor es muy tóxico, pudiendo causar convulsiones y llegar a resultar incluso mortal. Y por experiencia comento que es de aquellas sustancias cuyo uso está contraindicado en caso de embarazo y lactancia. Su toxicidad no afecta únicamente a seres humanos, sino también a insectos varios, de ahí que se haya usado, por ejemplo, como sustancia antipolillas. En el siglo XIX había naturalistas que recomendaban el empleo de alcanfor para preservar los pliegues de herbario del ataque de insectos, con resultados más o menos exitosos. Y precisamente por esta misma propiedad, la madera de alcanforero era muy apreciada para mobiliario donde guardar ropa y otros textiles. Entonces, el alcanfor ha sido medicamento muy valorado, sobre todo en tiempos pretéritos. Sin embargo, el empleo medicinal no se mantuvo imbatible como el uso principal de esta sustancia. De hecho, en un artículo de 1932, el autor estimaba que solo el 10% del alcanfor mundial se dedicaba a tales menesteres. ¿Y el resto a dónde iba a parar? Vamos a averiguarlo. De buenas a primeras, el titular del artículo puede resultar confuso. Quemaduras de alcanfor en la palma de la mano. Una presentación inusual, novedosa. La confusión se diluye al leer la introducción del cirujano plástico que firma el artículo, donde se describen, con fotos que dan un pelín de repelús, dicho sea de paso, 6 casos de personas jóvenes de entre 19 y 32 años que se presentaron en un hospital de Tamil Nadu, en el sur de la India, con quemaduras en la mano, causadas por sostener en la palma un trozo de alcanfor encendido. Este comportamiento, que de buenas a primeras parece bastante extraño, adquiere un poco más de sentido si te digo que
1. El alcanfor es una sustancia altamente inflamable que arde con una llama brillante y perfumada hasta consumirse por completo, o al menos así suele describirse el asunto. 2. La quema de alcanfor como combustible para lámparas es una de las partes más emblemáticas de una puja, que es un ritual hindú de, digamos, agasajo a la divinidad. Y, sobre todo, 3. Existe la creencia popular, sobre todo en entornos rurales con escasas posibilidades de formación, de que sostener un pedazo de alcanfor ardiendo en la palma desnuda de tu mano es una buena forma de ofrecerle tus plegarias a la divinidad. Spoiler, lo que es una buena forma de terminar con quemaduras más o menos tremebundas en la mano. Algunos de los casos descritos en el artículo son todavía más tristes, como el de un hombre a quien se pidió que demostrase su inocencia en un crimen del que estaba acusado sosteniendo el alcanfor ardiendo en la mano, porque si era inocente, claro, la llama no debería quemarlo. O peor todavía, el de una chica con algún tipo de trastorno mental a quien un sacerdote de un templo local animó a realizar este ritual para sanar su enfermedad. A nadie sorprenderá si digo que esto no pasó, no se curó, no. Estas historias son la cara horrible de una práctica que a mí me parece bastante encantadora, como es el ofrecimiento de alcanfor transmutado en luz perfumada a la divinidad. Un uso característico del subcontinente indio, pues en ninguna otra parte se han desarrollado ritos alcanforáceos similares. Y aunque en los últimos tiempos esto puede haber variado un poco, y probablemente haya variado un poco, las cantidades de que se consumían antaño eran notables. Si antes mencionaba que en 1932 el 10% del alcanfor mundial estaba destinado a la medicina, un 6% se dedicaba a incienso y ceremonias religiosas en la India. Esto se basa en una característica peculiar del alcanfor que ya he mencionado antes, pero que tiene muchísimas repercusiones en nuestra relación con esta sustancia, a saber, su elevadísima inflamabilidad. Porque, si bien solo en la India decidieron quemar alcanfor puro a los dioses, en otros lugares del mundo lo añadieron a sus fórmulas de incienso o a sus recetas de pólvora. Esta no solo tenía aplicaciones militares, que claramente eran importantes, sino también recreativas, por ejemplo, en la creación de fuegos artificiales. Y el alcanfor figura en manuales pirotécnicos con cierta regularidad, como mínimo a partir del siglo XV, que es la fecha de composición de uno de los tratados europeos más antiguos y populares sobre este tema, que era el Feuerwerksbuch, más o menos, que por el nombre ya adivinas que era alemán. En él se menciona lo siguiente. Si quieres elaborar pólvora blanca, entonces toma una libra de salitre, una libra de azufre, una libra de madera y sécalos adecuadamente en un horno. Y muélelos y mézclalos en polvo. Si quieres que sea casi blanco y fuerte, entonces añades sal de amonio y alcanfor por peso. Entonces, si quieres que tus fuegos artificiales sean de un color blanco brillante, el alcanfor es tu amigo. Por desgracia, los fuegos artificiales han sido un uso más bien secundario de la pólvora, ese polvo negro que convirtió al conflicto humano en un asunto todavía más incendiario si cabe. Pero el uso de la pólvora en armas de fuego tiene un problema, a saber, las enormes cantidades de humo que genera, hasta el punto de que, al cabo de unas cuantas andanadas, la visibilidad podía verse tan reducida que no fueses capaz de ver literalmente a tu enemigo, con lo cual lo de apuntar imposible. Peor aún, no podías ni ver al oficial al mando, que era algo muy problemático porque tampoco podías oírlo por encima del ruido de los cañones. Por esto, no te sorprenderá que durante mucho tiempo descubrir cómo producir una pólvora que no humease fuese un poco como el santo grial del mundo militar. Esto se consiguió durante el siglo XIX, gracias a la síntesis accidental de un compuesto muy inflamable, técnicamente llamado nitrocelulosa, aunque también se lo conoce como algodón pólvora, en parte debido a que el algodón era uno de los ingredientes base en su composición. Y pronto, muy pronto, averiguaron que añadir alcanfor al compuesto mejoraba su estabilidad. Como puedes imaginar, la demanda internacional de alcanfor se vio notablemente incrementada después de este descubrimiento. Pero la nitrocelulosa puede adoptar varias formas, con distintos nombres. Y su importancia no se limitó al mundo bélico, pues sirvió como base para la invención del que se conoce como el primer plástico del mundo, patentado en Inglaterra en el siglo XIX, mediados, y en cuyo proceso se empleaba alcanfor. Inicialmente, el invento en cuestión no tuvo éxito comercial hasta que una pareja de hermanos estadounidenses idearon una versión mejorada del mismo, siempre usando alcanfor, en un intento de desarrollar un sustituto artificial del marfil.
Esta sustancia nitrocelulósica revolucionaría el mundo y acabaría conociéndose como celuloide. En efecto, sí. Durante muchísimo tiempo, todas las películas de cine y todas las fotografías del mundo dependían de un material que requería alcanfor para existir. De ahí que, a principios del siglo XX, el 80% de la producción mundial de alcanfor se destinase precisamente a la síntesis de celuloide. Porque a pesar de que hoy asociemos este término sobre todo al mundo del cine y la fotografía, los plásticos de celuloide, que por cierto leí que eran biodegradables, si mal no recuerdo, se emplearon durante unas décadas para producir todo tipo de objetos, desde cepillos de pelo hasta teclas de piano, como un sustituto asequible de lo que antaño había sido marfil, concha o ámbar, sustancias más raras y preciosas y que además solían implicar la muerte de animales, con lo cual, oye, pues ni tan mal desde ese punto de vista. Así, probablemente ya no resulte tan raro que los chinos, los británicos, los americanos, los japoneses se liasen a mamporros para controlar los bosques de alcanforeros de Taiwán. O que, llegado un determinado momento, se inventase un procedimiento para sintetizar alcanfor en el laboratorio a partir de compuestos extraídos de coníferas como los pinos. Ahora, el uso industrial de alcanfor lo considera un reactivo más en un laboratorio, valorado por su utilidad en la producción de materiales que no delatan la presencia de esta peculiar sustancia en modo alguno, con lo cual a nadie le importa ni el perfume, ni el color, ni el sabor del alcanfor que vas a emplear en la producción de celuloide, porque aquí lo que nos interesa es que el alcanfor sea de calidad y que funcione tal y como nosotros queremos. Sin embargo, hace unos 2000 años, cuando el alcanfor irrumpe en el comercio mundial por primera vez, lo hace como sustancia preciosa, lujosa, codiciada por las élites que pueden permitírsela. Pero, ¿estamos hablando del mismo alcanfor? El emperador Yizong de la dinastía Tang gobernó el reino subcelestial con principios sensatos y el mundo era pacífico y ordenado. El emperador a menudo cambiaba sus ropajes para vagar entre los templos y abadías de incógnito. Unos cuantos tipos astutos del populacho se enteraron de que los oficiales que transportaban tributos de las regiones del sureste habían guardado 1 millar de rollos de seda de Damasco de la región de Wu en el claustro del templo Da'anguo. Entonces se reunieron en secreto, escogieron a uno de entre ellos que se parecía al emperador, lo vistieron como el emperador lo haría para sus viajes de incógnito y perfumaron generosamente sus ropas con fragancia de cerebro de dragón y otros perfumes. Esta historia, o este principio de historia de picaresca china, proviene de un texto del siglo X y termina con los pícaros protagonistas robando esos miles de rollos de seda del monasterio sin mayores complicaciones, gracias al engaño perpetrado en buena parte con el disfraz aromático que se ciñe aquel falso emperador. Esas fragancias que, se supone, delatarían a alguien de la casa imperial aún vistiendo ropas humildes. Y la única fragancia que se cita con nombre y apellidos, aunque suenen raros a nuestros oídos, es ese perfume de cerebro de dragón o aromático de cerebro de dragón, Long Nao Xiang, que corresponde a nuestra sustancia estrella. Bueno, o casi. Casi, porque es aquí cuando te confieso que a nivel histórico el término alcanfor, y los análogos en otros idiomas, no corresponde únicamente a la sustancia que hoy en día la química acepta bajo tal nombre, con la fórmula C10H16 o no. Hasta hace relativamente poco, bajo la etiqueta de alcanfor, se acurrucaban dos sustancias muy parecidas, pero ligeramente distintas. El alcanfor, del que principalmente te he estado hablando hasta ahora, y el borneol, que se diferencia químicamente del primero por tener 2 hidrógenos de más en su estructura. Paradójicamente, y a pesar de que la química le asignase un nombre diferente, el borneol es el alcanfor original. Es esta sustancia, y los árboles que la producen, aquella que lleva el nombre de kapur, término del que derivan en última instancia prácticamente todas las palabras que designan hoy en día al alcanfor, que es karpura en sánscrito, kapur o kafur en persa, árabe, aramaico, kurdo, gabur en tibetano y también todos los términos en que yo sepa, todas o prácticamente todas las lenguas europeas. Alcanfora en castellano, càmfora en catalán, càmfora en italiano, camphor en inglés, camphor en francés y así suma y sigue.
Los chinos, en cambio, ya has notado que fueron más originales a la hora de darle nombre y optaron por asociarlo a uno de los animales míticos más venerados y apreciados en la cultura sínica, o sea, el dragón. Ahora, no me preguntes por qué imaginaba la gente que los sesos de un dragón deberían oler bien, aunque, oye, pues teniendo en cuenta que las secreciones intestinales de los cachalotes, lo que viene a ser el ámbar gris, se cotizan por las nubes, pues a lo mejor tampoco es una mala línea de razonamiento. Dicho sea de paso, el nombre chino del alcanfor, destilado a partir de Camphora officinarum, no tiene nada de dracónico, es un nombre distinto. Solo la sustancia más rara, más exótica y apreciada, la que venía de orillas lejanas, en lugar de crecer en el patio de casa o alrededores, merecía ser considerada cerebro de dragón y coincide con lo que hoy clasificamos químicamente como borneol. Dicho esto, que sepas que aquí yo no haré distinciones muy duras, químicamente tiquismicosas, entre borneol y alcanfor, entre otras cosas porque históricamente rara vez se los distinguía lingüísticamente, además de que me parece que el borneol tiene más derecho que nadie a llamarse alcanfor, dado que el nombre era originalmente suyo. Intentaré no liarte mucho y especificar, siempre que pueda resultar lioso, a qué sustancia me refiero exactamente, pero en caso de duda, hay unas cuantas pistas que pueden ayudarte a averiguar de qué alcanfor están hablando las fuentes si decides rebuscar por tu cuenta. 1. Si es muy caro y muy apreciado culturalmente por su perfume, como esa fragancia del emperador chino, es probable que sea borneol. Y lo mismo si te encuentras referencias a alcanfor comestible usado en recetas de cocina, que las había. 2. Si es mercancía que proviene del sureste asiático, fundamentalmente Malasia, Sumatra o Borneo, es borneol. Que no es casualidad que el borneol se parezca mucho a Borneo. Están emparentadas las palabras, sí. Cuando las fuentes medievales, árabes, por ejemplo, hacen referencia al alcanfor fansuri como uno de los mejores del mundo, no están hablando del alcanfor destilado a partir del alcanforero asiático Camphora officinarum, sino de borneol. En cambio, si se evapora o volatiliza a temperatura ambiente, lo más probable es que no sea borneol, sino alcanfor entre comillas común o una mezcla de ambos. A esto hay bastantes referencias en las fuentes históricas sobre cómo evitar que tu alcanfor desaparezca o casos de boticarios que habían dejado su alcanfor guardado en una caja y que al cabo del tiempo la abren y no estaba bien sellada y el alcanfor se había volatilizado. Entonces ahí estaríamos hablando de alcanfor, destilado a partir de Camphora officinarum fundamentalmente. Tal vez hayas reparado en un detallito que acabo de mencionar de corrido. Y es que el alcanfor borneol no tiene el mismo origen que el alcanfor, pues se obtiene de árboles distintos de Camphora officinarum, mucho más grandes e imponentes. Estos verdaderos gigantes vegetales pueden rozar los 70 metros de altura en sus arboledas de origen, distribuidas en parte de Malasia, Sumatra y Borneo. Y aunque hay un par de especies implicadas, todas son de un mismo género, Driobalanops, y la que tiene y ha tenido mayor importancia o relevancia es Driobalanops aromática o Kapur en idiomas locales. Ese término del que deriva alcanfor en prácticamente todos los idiomas del mundo. Es harto probable que, incluso si eres del gremio botánico-biológico, al menos de regiones templadas, el género Driobalanops te suene un poco a campanas celestiales, porque pertenecen a una familia, las Dipterocarpáceas, cuyos integrantes son sobre todo árboles tropicales y a menudo muy, muy altos. Hablamos de 80-90 metros de altura en algunos casos. Vamos, que no tienen ni parentesco cercano ni parecidos tampoco con el alcanforero oriental, Camphora officinarum, que este es pariente del laurel o del árbol de la canela. Recuerda que hasta hace relativamente poco compartían el canelero o los caneleros y el alcanforero un mismo género botánico, Cinnamomum. Y allá donde la obtención del alcanfor a partir del alcanforero oriental requiere la destilación de la madera, o actualmente las hojas de la planta también, los árboles de Kapur guardan sus tesoros de forma distinta, más concentrada. Por algún proceso que creo que todavía no entendemos bien del todo, algunos ejemplares de Kapur acumulan dentro de su madera depósitos o venas de alcanfor cristalino, puro, listo para ser extraído, limpiado y usado para lo que haga falta. Para obtenerlo, basta con cargarte el árbol y cortar el tronco hasta revelar esas fisuras llenas de cristales preciosos, blancos como la sal y fríos como la luna. El problema es que, al igual que sucedía con el agaloco, externamente no parece que haya señales que delaten si el árbol ante ti
contiene o no alcanfor cristalino, con que el método tradicional de obtenerlo, además de estar rodeado por rituales varios, solía consistir en ir talando hasta que tenía suerte. Pero no contentos con estos cristales preciosos, los árboles de Kapur producen otra sustancia alcanforada, que es una oleoresina líquida que, esta sí menos mal, puede obtenerse por métodos menos destructivos, aunque no sea la oleoresina esta tan apreciada como el alcanfor cristalino sólido. Las primeras noticias que tenemos de este alcanfor, selecto, cristalino, purísimo, fuera de sus tierras de origen, están en la India, durante los primeros siglos de la era común. Pronto aparecerán también en China y un poco más adelante en la península arábica, en Irán y en Europa. Siempre como sustancia aromática preciosa con usos medicinales, sí, pero de lujo, al igual que las especias. De hecho, el alcanfor suele incluirse en esta categoría, solía incluirse en esta categoría. Pero todo esto sucede lejos de las tierras donde enraiza Driobalanops. En cambio, si nos fijamos en las etnias que conviven con estos árboles, el alcanfor a menudo se revela una sustancia culturalmente importante, alrededor de cuya recolección y uso existen muchas creencias y rituales que deben respetarse si se desea tener suerte en la búsqueda. Es relativamente frecuente, por ejemplo, que se atribuya a los árboles de Kapur un espíritu residente femenino al que debe ofrecerse comida para tenerlo contento. Asimismo, sabemos que en determinados pueblos, cuando un grupo salía en busca de alcanfor, debía emplear un idioma especial, que en malayo se conocía como Bahasa Kapur o Pantang Kapur, relacionado con el concepto de tabú, dado que, por ejemplo, no podías pronunciar ciertos términos como el mismo alcanfor, sustituyéndolo por la expresión aquello que huele. Si te olvidabas de cambiar a este idioma durante tu búsqueda, corrías el riesgo de que ésta fuese un fracaso total. Y todo esto iba acompañado de numerosas costumbres ritualizadas que variaban en función de la etnia que considerases y que podían incluir prohibiciones alimenticias, abstención de sexo, ritos adivinatorios para averiguar en qué dirección se hallarían los árboles deseados, sacrificios propiciatorios, etcétera, etcétera. Luego, los usos del alcanfor, de este alcanfor borneol, claro, en las tierras donde crecen, eran de dos grandes tipos: medicinales y funerarios, algo que recogen varios autores que escriben sobre el tema desde fuera, claro. Así, en una obra árabe fechada hacia el siglo X, el autor cuenta que se dice que en las islas del alcanfor hay gentes que comen hombres y toman sus cabezas, las embuten con alcanfor y perfumes, las cuelgan en sus hogares y las adoran. Cuando necesitan tomar una decisión, toman una de estas cabezas, la adoran, se postran ante ella y le preguntan lo que desean saber. Y la cabeza les informa de lo que quieren saber, ya sea bueno o malo. Aunque no he leído fuentes que confirmen el tema de las cabezas, en el caso de Sumatra, en otros contextos de Papúa Nueva Guinea sí he leído cosas al respecto, pero lo cierto es que en Sumatra sí existen algunas etnias que practicaban canibalismo ritual en determinadas circunstancias, como los Batak, y que usaban alcanfor en sus ritos mortuorios. Entonces, esto podría ser una referencia a estos pueblos. Otro comentario lo encontramos en la obra de un misionero dominico del siglo XVII, Domingo Navarrete, quien escribía respecto a los pueblos de Borneo que tiene aquella gente notabilísimo amor a sus difuntos. Por esto les tienen días dentro de casa antes de darles sepultura, consolándose con su presencia. Para que no se corrompan con el grande calor que allí hace, usan del alcanfor en la manera siguiente. Sientan al difunto en una silleta abierta por abajo y de tiempo en tiempo les soplan en la boca un canuto de alcanfor. Entra por el cuerpo y a brevísimo rato sale por la otra puerta. De este modo, conservan muchos días los cadáveres sin mínima corrupción. Curioso, ¿verdad? Y si bien hay sustancias que pierden totalmente sus asociaciones culturales al salir de su contexto original, véase por ejemplo lo que le pasó a la flor de cempasúchil o a los crisantemos, de los que hablamos hace unos cuantos episodios ya, en el caso del alcanfor, este vínculo con la muerte y el ritual funerario no desaparece tan fácilmente. Tras la muerte del 13º Dalai Lama, fallecido en 1933, los responsables de tratar su cuerpo dudaban sobre cómo debían embalsamarlo. Tras acudir a uno de los eruditos más ilustres del momento, este les explicó cómo proceder, componiendo un brevísimo tratado al respecto.
En él se detalla el largo proceso durante el cual primero se seca el cadáver con sal durante un año entero y a continuación hay que limpiar el cuerpo internamente. Y, una vez completado, se baña el cadáver con agua salada y alcanfor. Siguen más pasos, pero me paro aquí porque ya lo has oído. Alcanfor. De forma parecida, el ritual funerario tibetano más común, o sea, no reservado a lamas y otra gente importante, como en el caso de este embalsamamiento-momificación, pero también contempla una limpieza del cuerpo con agua perfumada con azafrán, alcanfor u otros perfumes. Sin embargo, la primera vez que yo me enteré de que existía una íntima conexión entre el alcanfor y los ritos fúnebres no fue por culpa de los Batak en Indonesia ni de los lamas tibetanos, sino que fue culpa de la poesía iraní y de un artículo que analizaba el papel de varias sustancias aromáticas en ella. Además de subrayar su blancura y su perfume, se listaban numerosas citas sacadas del Shahnameh, el libro de los reyes, compuesto entre los siglos X y XI, donde el alcanfor aparece una y otra vez en conexión con la muerte y los ritos fúnebres de gente importante. El fragmento que has escuchado al principio del episodio está sacado de esta obra precisamente, pero es solo un ejemplo de tantos que podría haber escogido. Los soberanos y los héroes caídos del Shahnameh se perfuman con alcanfor, una práctica que la gente experta considera un reflejo de las costumbres preislámicas en Irán. Esta deducción no me parece en absoluto descabellada, si tenemos en cuenta que los ritos fúnebres suelen ser relativamente resistentes a cambios drásticos y que el alcanfor era una sustancia apreciada en Irán, sin duda alguna, antes de que el Islam llamase a sus puertas. Esto es fácil de deducir si nos atenemos a una anécdota que cuenta cómo, cuando los árabes conquistaron Tisfún, o Ctesifonte, hoy Al-Madain, en el año 637 de la era común, encontraron un montón de alcanfor en el palacio imperial, que no reconocieron como tal y, pensando que se trataba de sal, la usaron para cocer panes. Que estos salieron con un gusto muy raro, claro, y fue cuando se dieron cuenta de que aquello no era sal. Fuese cierta o no esta anécdota sobre el error de identificación, de lo que nadie duda es de la presencia de alcanfor y de su prestigio en tiempos preislámicos en Irán. En Arabia también sabían de la existencia del alcanfor, al menos las élites. De hecho, aparece una mención a él en el mismísimo Corán, en la Azora 76. Los justos beberán de copas de una mezcla alcanforada, que es un vino mezclado con alcanfor que emana de una fuente maravillosa. Más aún te diré, los poetas preislámicos ya hacen mención del alcanfor, sobre todo en combinación con el almizcle o contraposición con el almizcle, como sustancias que simbolizan el blanco y el negro respectivamente. A pesar de ello, el alcanfor tiene un peso ritual mucho mayor en Irán y en el Islam chiita en comparación con el resto de regiones musulmanas vecinas. Y su importancia, de nuevo, se centra sobre todo en los ritos funerarios. En un hadith atribuido al profeta sobre las preparaciones fúnebres de su hija Zainab, se menciona que el cuerpo debería ser lavado 3 o 5 veces con agua y hojas de sidr, añadiendo un poco de alcanfor al agua del último lavado. Esto se toma como una recomendación en la tradición suní, que admite el uso de alcanfor durante la preparación del cadáver antes de su entierro. Y tenemos ejemplos históricos de ello, como mínimo desde el siglo VIII. Pero el Islam chií, al menos en la rama imamí, no solo lo admite, sino que lo exige. El cuerpo debe ser lavado 3 veces, una con agua mezclada con hojas de sidr, otra con agua alcanforada y la última con agua clara. A continuación sigue el hunut o tahnit, que es la práctica obligatoria de frotar alcanfor fresco y aromático en las 7 partes del cuerpo que tocan el suelo durante la plegaria: la frente, palmas de las manos, rodillas y los dedos gordos de los pies. Y no pueden mezclarse otras sustancias aromáticas con el alcanfor. En otras ramas del Islam chií, como los ismailíes, el alcanfor aparece en sus metáforas metafísicas para hablar de la transmigración de las almas y más concretamente lo que sucede con los cuerpos y las almas de los imanes, que, un poco especialitos respecto al resto de mortales, ya son. Tras morir un imán, el alma en cuestión asciende a través de las esferas celestes en un viaje que la va purificando, blanqueándola, y cuando tiene que nacer un nuevo imán, pedazos de esta alma purificada recorren el camino inverso hasta la luna que, por un proceso curioso que no voy a pararme a describir ahora, termina por engendrar en el seno de la madre del futuro imán lo que se apoda un cuerpo alcanforado, de una blancura radiante, adecuado para albergar a un alma igualmente pura y radiante.
Si tuviese que lanzar una hipótesis sobre cómo empezó el uso de alcanfor en los rituales fúnebres, mi mente piensa en las tradiciones de Sumatra, Borneo y Malasia, en los poderes antimicrobianos de esta sustancia y en lo poco que suele gustar a los insectos. Poderes que, oye, parecen prácticos a la hora de embalsamar o tratar con un cuerpo destinado a descomponerse sin remedio. Pero estas consideraciones prácticas parecen quedar relegadas a un segundo plano cuando la imaginación alza el vuelo y convierte al alcanfor en un aroma asociado a la nobleza, a la pureza, a la más radiante de las blancuras terrenas y a la fragancia que aguarda al otro lado de la muerte, perfumando las fuentes del paraíso. Pero los alcanforeros no solo regalan perfumes paradisíacos asociados a la muerte, pues algunos de estos árboles nos muestran lo que significa sobrevivir a una de las masacres más horrendas que perpetramos los humanos durante el siglo XX. Era el otoño de 2019 cuando R, mi pareja, y yo nos apeamos en la estación de tren de Hiroshima, en Japón. En mi lista de cosas que quería conocer más de cerca en aquella ciudad estaban los Hibakuchumoku, cuya existencia había descubierto leyendo a Stefano Mancuso en su libro El increíble viaje de las plantas. Se trata de árboles que experimentaron en sus propias cortezas el impacto de la bomba atómica y que hoy todavía viven para contarlo. Es el único hilo de continuidad entre la ciudad pre-bomba y post-bomba. Como escribía yo al cabo de unos meses en un ensayo dedicado a estos milagros fotosintetizantes, el 6 de agosto de 1945, la historia material de Hiroshima quedó reducida a la nada. Su marcador a cero y las entidades más antiguas de la ciudad son árboles, cuyas raíces son prácticamente los únicos puentes tangibles que conectan, como verdes puntos de sutura, las dos mitades de un siglo desgarrado por una explosión que cambió la historia. Ahora, es muy posible que esto te suene muchísimo, porque es extremadamente común encontrar referencias a árboles que sobrevivieron a la bomba atómica en combinación con una especie en concreto, el ginkgo, Ginkgo biloba. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que he leído cosas como que el ginkgo fue el único árbol que sobrevivió a la explosión en Hiroshima, algo que entiendo que queda muy bien, teniendo en cuenta que el ginkgo es un árbol muy antiguo, lo que suele conocerse coloquialmente como un fósil viviente, cuya forma no ha cambiado prácticamente nada desde su aparición sobre la Tierra hace unos 170 millones de años más o menos. El árbol que desafía la extinción también le gana a la muerte. Es que es un titular de manual. Pero lo que pasa es que, como tantos titulares de manual, suena muy bien, pero no es cierto. Que sí, que hay ginkgos entre los Hibakuchumoku, claro que sí, pero no son los únicos, ni tampoco los más destacados. Después de la explosión en Hiroshima, el árbol que rebrotó y que estaba más cerca del punto en que detonó la bomba no es un ginkgo, sino un sauce. Y, siento decirlo, pero los ginkgos tampoco son los supervivientes más numerosos. Tomando un estudio que consulté en su momento y que recogía información sobre 136 Hibakuchumoku, solo 8 eran ginkgos, que quedaban empatados en tercer lugar con los pinos, que también tenían 8 ejemplares supervivientes. En segundo lugar está una especie de acebo con 11 supervivientes. Pero la medalla de oro, con muchísima diferencia, se la lleva otra especie distinta, una de las que hemos hablado largo y tendido hoy, nada más y nada menos que nuestro amigo Kusunoki, Camphora officinarum, con 61 ejemplares contabilizados entre los árboles que rebrotaron tras la bomba atómica. Una resurrección muy particular de la que solo son capaces las integrantes del reino vegetal, o al menos algunas de ellas. Por eso, te suplico que la próxima vez que escuches a alguien repetir aquello de que el ginkgo fue el único árbol que sobrevivió, bla, 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 por favor, saca a esa persona de su error y háblale de los alcanforeros, que se lo merecen muchísimo más. De hecho, el que fue escogido como árbol de la ciudad de Hiroshima por votación popular en 1973 no fue el ginkgo, sino el alcanforero, renacido de las cenizas nucleares como un testimonio de que puede haber y hay vida y belleza después del horror y de la muerte. Y hasta aquí ha llegado la senda de hoy, que tenía ganas de recorrer desde hacía tiempo. De hecho, esta relación entre alcanfor y muerte ya la colé en su momento
La colamos en mi libro sobre botánica en los cuentos de hadas, Cuéntame Sésamo. En el cuento de Ali Baba, entre las plantas que aparecían ilustradas por el gran Jacobo Muñiz estaban algunas de mis preferidas como la aleña y los alcanforeros, que le dije en su momento a Jacobo que dibujase a Camphora officinarum solamente porque en aquel momento yo todavía no estaba al corriente de la existencia de los Driobalanops. Además aparece con su nombre científico antiguo, Cinnamomum camphora, pero bueno, al menos está ahí presente. Por cierto, que Cuéntame Sésamo se ha publicado en Perú, una noticia de la que estoy súper contenta. En este episodio, muchísimas gracias especiales a David y a Chisco por haberme aclarado cómo rayos pronunciar el alcanfor en chino. El resto de pronunciaciones chinas probablemente las haya hecho mal y no es culpa suya para nada, es culpa solo mía. Y gracias también siempre a Laura de las Plumas de Simurg por enseñarme a decir farmars de forma más o menos decente. Y ya que estamos en abril, mes en que por aquí celebramos el Día del Libro, aprovecho para dar las gracias a todas las personas que tenéis una copia de alguno de mis libros en vuestras estanterías, sea el que sea, o que me habéis incluso pedido cómo haceros con algún ejemplar o cómo poder tenerlos en vuestros establecimientos. Aunque este podcast se haya convertido en la forma de compartir mis enamoramientos vegetófilos más popular, creo yo, la palabra escrita es mi primer amor y mi primer hogar. Y me emociona que mis obras lleguen a manos de otros espíritus afines, así que gracias. Y doblemente gracias siempre a mis frutos luminosos en Patreon, que apoyáis directamente lo que hago y me animáis a seguir adelante, porque no es fácil ser divulgadora independiente. Bueno, no es fácil si una quiere comer y pagar las facturas de la luz y de internet y vivir así en general. Y por eso cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a mantener este chiringuito vegetófilo abierto. Si quieres echarme una mano, tú también te dejo la info en patreon.com/ainaserice, el enlace en las notas, donde también está, por cierto, el enlace al ensayo sobre Hiroshima y las plantas, que es un agradecimiento especial al que pueden acceder algunos frutos luminosos en Patreon. Buah, no puedo creerme que ya estemos a puntito de terminar esta 10ª temporada del podcast. Y la despediremos por todo lo alto con un protagonista de lujo, que por cierto también sale ilustrado en Cuéntame Sésamo, y que ya era hora de invitar al podcast. 3 pistas puedo darte que confío serán más fáciles que las anteriores para compensar un poco. La primera es arco. La segunda, cementerios. Y la última, quimioterapia. Si por un casual, venga va, que esta es fácil, sabes de qué planta estoy hablando, puedes contármelo, ya lo sabes, mandándome un mensaje por correo electrónico, dejándolo en el podcast directamente, por redes sociales. Me encuentras como Aina Serice, sobre todo en Instagram, a pesar de que estoy muy missing últimamente. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y esta vez enhorabuenísima a Luz, a Toxo Silvestre, a Manu y a Carmen por haber adivinado la identidad de los alcanforeros, que soy consciente de que no era exactamente sencilla. Así que enhorabuenísima, me quito de nuevo el sombrero ante vuestras habilidades vegetodetectivescas extraordinarias. Y ahora sí, dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los alcanforeros de espíritu radiante y perfumado, agradecerte siempre a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.